queremos compartir con ustedes una pequeña cápsula acerca del ministerio de la mujer y la Biblia. Pero queremos hacerlo desde el concepto no de una corriente teológica, sino desde el concepto bíblico real. Y para eso vamos a dividir este pequeño segmento en 4 partes. Primero, el origen. Segundo, el ministerio de la mujer en el Antiguo Testamento. Tercero, el ministerio de la mujer en el Nuevo Testamento. Y cuarto, los temas conflictivos. En el principio, Dios, cuando otorgó autoridad en Génesis capítulo 1, Él dice: y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Podemos observar que en el principio no había una diferencia en el liderazgo del hombre y la mujer. Dios dio dominio sobre la tierra tanto al hombre como a la mujer. Ahora, ¿dónde vino el conflicto? El conflicto viene en el pecado. Cuando el hombre pecó, una de las consecuencias del pecado fueron que el deseo de la mujer sería para con el marido y el marido se enseñorearía de ella. Todos sabemos que Jesucristo vino a esta tierra a destruir las obras del pecado. En todo el Antiguo Testamento hemos visto la obra de la mujer, el ministerio de la mujer. Ejemplo, en la salida del pueblo de Israel de Egipto, en Miqueas capítulo 6, verso 4, el Señor dice: he puesto sobre ustedes para redimir a mi pueblo a Moisés, a Aarón y a María. Y vemos que en el Antiguo Testamento mujeres ocuparon el papel de sacerdotisa, como juezas en el caso de Débora, como profetisa y también como patriarca en el caso de María, o líder de liberación. En el Nuevo Testamento también vemos lo mismo. Vemos el ejemplo de Tito cuando plantea el presbiterio en las mujeres. Vemos en el libro de Romanos como Pablo plantea 8 mujeres que trabajaban en el servicio al Señor. Pero plantea de una manera muy especial 2 casos que quiero dar a conocer a ustedes. El primer caso es el de Priscila, y él dice: y la iglesia que está en su casa. Era muy claro que el pastoreo de esa iglesia era planteado por Pablo como líder a Priscila y a su esposo. Nunca lo planteaba a uno de ellos como líder, sino a los 2 como líder, como pastores de esa congregación. Pero hay un caso que me llama mucho la atención, y es el caso de Andrónico y Junías. Es importante que Pablo dice que ellos eran importantes entre los apóstoles. En el idioma original, esta palabra entre es una palabra inclusiva, es una palabra que los incluye dentro del grupo de los apóstoles. En el comentario de Romanos del gran predicador John MacArthur, sin poder obviar esta verdad, él dice lo primero: Junías era una mujer. Y después dice: es evidente que el texto quiere implicar que ella estaba dentro de los apóstoles, pero eso es imposible. Pero él no dice por qué es imposible. Él sencillamente plantea que es imposible porque él tiene una concepción teológica que dice que es imposible que una mujer sea apóstol. Pero no tiene una evidencia bíblica que la niegue, porque el texto, aunque él no lo puede obviar, el texto dice que Junías y Andrónico eran parte de los apóstoles. Ahora, hay 2 textos muy difíciles de la palabra de Dios. Uno se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 14, en donde nos plantea de una manera muy clara que la mujer debe callar en la congregación. ¿Puede sencillamente Pablo mandarla a profetizar en el capítulo 11 y después decir la mujer no puede hacer nada en la iglesia? Eso sería una contradicción. Y en la Biblia no hay contradicción. En la Biblia plantea muy claramente el ministerio de la mujer. Primera de Timoteo, y es muy evidente en el capítulo 2, donde Pablo dice y da un argumento.
la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Muchos dicen que ese es el argumento de Pablo para plantear que la mujer debe de ser sujeta y que no puede enseñar en la iglesia. Sin embargo, en el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios, Pablo dice un argumento muy interesante, porque toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El mismo argumento que planteé en Primera de Timoteo 2, lo está planteando aquí. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero viene el versículo 11. El versículo 11 no puede quitarse de la palabra de Dios y es el argumento de Pablo claramente. Él está planteando en el Antiguo Testamento, por consecuencia del pecado, había una diferencia entre el hombre y la mujer, pero en el Señor, Cristo vino a deshacer las obras del pecado. Él dice, pero en el Señor, o sea, por medio del Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Muchos han querido decir que esto de que el hombre es sin la mujer y la mujer sin el hombre y que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, como lo plantea Gálatas, solamente tiene que referirse al contexto de la salvación. Sin embargo, Pablo plantea ese argumento en Primera de Corintios 11 para referirse a los dones espirituales, para referirse a los ministerios espirituales. No se está refiriendo a la salvación en el contexto de Primera de Corintios capítulo 11. Es muy evidente que lo que Pablo está hablando es de un asunto de autoridad. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en el culto, en las iglesias donde existía el culto de Diana, las mujeres tenían preeminencia. El culto estaba dirigido hacia las mujeres. Estaban aquellas famosas sacerdotisas prostitutas. Y ese desorden que provocaban las mujeres en los cultos de Diana también serían provocado aquí. Por eso él termina diciendo, hágase todo decentemente y en orden. Porque Pablo no quiere aniquilar el ministerio de la mujer. Pablo quiere introducir el orden en la iglesia. Mujer de Dios, tú que día a día te levantas para hacer la obra de Dios, sigue adelante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios apoya tu ministerio. Dios le dio autoridad al hombre y a la mujer para enseñorearse sobre la tierra. Pero evidenció, a pesar de las consecuencias del pecado, que él tenía un liderazgo preparado para la mujer. Débora, María, Urda, todas ellas fueron mujeres que hicieron el ministerio en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, María, Priscila, Loida. Por eso, mujer de Dios, sigue adelante. No te deje aniquilar por aquellos que con conceptos teológicos tergiversados han determinado que tú debes callar cuando Dios te manda abrir tu boca para profetizar y para declarar el mensaje de la palabra de Dios.